Hola, mi nombre es Juan Diego Cortés y con mis compañeros les queremos presentar tanto estrategias como experiencias educativas que nosotros hemos tenido y hemos vivido con respecto al aprendizaje del inglés. Con ello, les vamos a dar ciertas definiciones y, como les dije, ciertas experiencias que nosotros hemos aprendido en nuestra vida educativa. Para profundizar más esta definición, me voy a basar en la cita de Johan Huizinga, que nos explica que la lúdica es la expresión más auténtica de la actividad humana en el resultado de la interacción entre los seres humanos y el mundo que les rodea, ya que es una actividad que se desarrolla a través del juego, una actividad creativa y libre que permite al mismo individuo experimentar y explorar nuevas posibilidades y desafíos. Teniendo claridad del concepto de lúdica, podemos comprender que su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje es toda la fuente de recursos estratégicos que nos ofrece para usarlo como una estrategia comunicativa, de memoria cognitiva y afectiva. La lúdica permite obtener un mayor provecho de la enseñanza y motiva al estudiante. Nos permite obtener una mejor comunicación en el aula respecto a lo que se quiere enseñar. Asimismo, nos permite crear un ambiente divertido, cómodo y enriquecedor que le permitirá al estudiante participar más en clase. Según Sánchez Benítez, la lúdica permite que el aprendizaje de una segunda lengua se favorezca eficazmente, como facilitando el proceso y pues mejorando la capacidad de los estudiantes de adquirir esa segunda lengua por medio de los procesos lúdicos. Ahora hablemos de didáctica y juego, la diferencia entre ambos. Para saber cuál es su diferencia, vamos primero a definir cada uno de estos dos conceptos. El primero de ellos es la didáctica, y según el libro Didáctica General de Pearson Educación, nos dice que es una disciplina de naturaleza pedagógica que está orientada pues, a finalidades educativas, que se compromete a mejorar en la mejora de todos los seres humanos. Esto pues mediante la comprensión y la transformación permanente, ¿sí?, de los procesos sociocomunicativos y la adaptación y desarrollo apropiado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí quiero destacar algo de los procesos sociocomunicativos, que pues cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera o enseñamos una lengua extranjera tenemos una interacción comunicativa, ¿cierto? Y esta interacción comunicativa requiere de algunos componentes, que en este caso, o algunos elementos, ¿no? El primero de ellos sería pues el emisor, que en este caso sería el docente, el receptor, que sería pues nuestro estudiante, el mensaje es el concepto, lo que nosotros deseamos enseñar como docentes, y pues un canal, que pues es el medio por el cual nosotros transmitimos ese conocimiento. Y también aparece una palabra que quiero destacar, la adaptación y desarrollo apropiado. Sabemos que el ser humano tiene etapas de desarrollo, y a lo que se refiere es que dependiendo de la etapa de desarrollo de la persona o del ser humano, nosotros debemos adaptar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para que se pueda tener un aprendizaje significativo. Ahora, para lograr que este proceso de aprendizaje sea significativo, se requiere de dos elementos o de dos componentes importantes, que en este caso es ese esfuerzo reflexivo comprensivo que hace referencia al querer, ¿sí?, saber de manera exhaustiva, ¿sí?, más allá de lo que a veces se lee o se escucha. Y en los modelos teóricos aplicados, que en síntesis son esos enfoques pedagógicos que le permiten al docente hacer procesos de investigación y sintetizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin pues, de mejorar. Estos dos nos ayudan a tener una mejor interpretación de la tarea docente y de aquellas expectativas e intereses que tienen nuestros estudiantes. Ahora, este proceso de enseñanza-aprendizaje o en sí la didáctica responde a 4 interrogantes. El primero de ellos es el para qué enseñamos, cuál es la finalidad o el propósito de esa enseñanza. La siguiente es quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus expectativas o sus intereses en relación a ese aprendizaje, a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente nos indica es el cómo aprenden nuestros estudiantes. Como bien sabemos y conocemos,
todo el ser humano, toda persona aprende de una manera diferente y dependiendo de las actividades o de los recursos que usemos, debemos enfocarnos en que ellos adquieran un aprendizaje significativo teniendo en cuenta esa manera o esa forma en la que ellos aprenden. Y por último es el ¿qué hemos de enseñarle a nuestros estudiantes? ¿Qué es eso relevante que ellos deben aprender? ¿Qué es eso relevante que ellos deben adquirir? Ahora, según todo lo anterior, este proceso de didáctica o proceso de enseñanza está centrado la didáctica está centrada en el aprendizaje, que es ese cómo aprendo, ¿sí? Responde a ese interrogante, al cómo aprendo. Y este aprendizaje puede ser formal o informal. Formal pues nos indica que es cuando entramos a alguna institución y estamos regidos por esas normas. Y el informal es más como ese proceso autodidacta de cada ser humano. Y que se basa en donde los estudiantes pues parten de esas expectativas y de esos conocimientos previos que les permiten pues adquirir un aprendizaje significativo, independientemente de la manera en cómo ellos adquieran ese aprendizaje. Y la siguiente está centrada pues en la enseñanza, que va enfocado pues al docente, ¿no? ¿Cómo enseño? ¿Cómo le enseñamos? ¿Sí? Y este proceso pues acompaña al proceso de aprendizaje y en sí pues está siempre a cargo pues de un docente o de un educando. Y un educando puede ser aquella persona que grabó el video de YouTube, que grabó aquella o que escribió aquel artículo. Ese es un docente para nosotros. Si adquirimos un aprendizaje de manera informal, ¿cierto? Y pues este docente pues requiere de algunos recursos, de algunas técnicas, de algún currículum, de algunas estrategias, pues que le permitan impartir ese conocimiento que él ya tiene. Ahora vamos a hablar del juego. El juego es una estrategia, lo podemos definir como una estrategia o un instrumento de aprendizaje, ¿sí? Que se usa para implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este caso, pues según Piaget, nos dice que el juego forma parte de la inteligencia del niño. ¿Por qué? Pues porque representa una asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa del individuo o del ser humano, ¿cierto? Y nos indica también, bueno, pues que según o en definición, lo que nos indica Piaget es que el juego y el aprendizaje tienen algunos aspectos en común. En este caso, sus aspectos serían pues, la superación, la práctica y el entrenamiento pues, de las habilidades y capacidades que le permiten al estudiante llegar al éxito. ¿Y por qué el juego sería una estrategia o un instrumento que le permitiría al estudiante llegar al éxito? Bueno, nos menciona que el juego permite crear en el ser humano situaciones reales en las que debe conseguir o buscar los medios para llegar a una meta. Además nos menciona o nos dice que el juego disminuye la ansiedad y por tanto le da seguridad al estudiante, ¿sí? Y le garantiza una motivación, ¿sí? Durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre didáctica y juego? Bueno, la didáctica es el arte de enseñar, por ende que son aquellas técnicas o las formas que se usan para enseñar, para impartir un conocimiento y que pues se adaptan según las necesidades o las circunstancias en las que se encuentren nuestros estudiantes y que pues contribuye con el proceso de aprendizaje, en este caso pues un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Y entonces el juego es, según Ortiz 2005, menciona que es una actividad amena y de recreación que sirve para desarrollar capacidades mediante la participación activa y afectiva de los estudiantes, ¿no? Y que pues esto se transforma en un aprendizaje significativo, ya que la actividad que se realiza es basada en una experiencia feliz. Entonces, en resumen, la didáctica es una disciplina, ¿sí?, del proceso de enseñanza-aprendizaje y el juego es una estrategia que permite adquirir
o ser usada durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si vamos a hablar de estrategias de aprendizaje, primero tenemos que tener claro qué es una estrategia. Una estrategia en el ámbito del aprendizaje se refiere a los procedimientos para procesar información, es decir, adquisición, almacenamiento y recuperación de lo aprendido. En otras palabras, una estrategia de aprendizaje se vincula a los procesos mentales para facilitar o adquirir aprendizaje. Ahora, si aterrizamos este concepto al ámbito del aprendizaje de una lengua, esta sería netamente o tendría el fin de una tarea comunicativa. Es decir, si aprender una lengua es aprender a comunicarse con esta misma, las estrategias de aprendizaje deben apuntar o estar en pro a entender, expresar o interaccionar con ella. Esto no significa que se activen únicamente las estrategias de comunicación. Como señala María Fernanda López, se requieren estrategias generales o comunes a otro tipo de aprendizaje, tales como afectivo o cognitivo, y otras específicas que son las que conocemos como las propiamente comunicativas. Ahora hablemos de los tipos de estrategias. Es difícil tener una clasificación única de las estrategias, ya que dependen de varios criterios, pero para tener una visión más general podríamos encerrarlas en 3 grupos, según el tipo de estrategia, según el proceso de aprendizaje y según la destreza comunicativa en la que intervienen. Vamos con el primero, que es según el tipo de estrategia. En su obra Language and Learning Strategies, Oxford hace una clasificación de este grupo, las cuales clasifica en directas e indirectas. Las estrategias directas se dividen de nuevo en 3 grupos: de memoria, cognitivas y compensatorias. Las de memoria implican crear asociaciones mentales, relacionar con imágenes o sonidos, repasar e implementar una acción. Las cognitivas implican practicar, recibir y enviar mensajes, analizar y razonar, y organizar la información recibida para poder utilizarla. Y las compensatorias implican adivinar por sentido y superar carencias. Ahora, dentro de las estrategias indirectas están las metacognitivas, las afectivas y las sociales. Dentro de las metacognitivas está enfocar y delimitar el aprendizaje, ordenar y planear el aprendizaje y evaluar el aprendizaje. Dentro de las afectivas está reducir la ansiedad, animarse a uno mismo y controlar las emociones. Y dentro de las sociales está hacer preguntas, empatizar con otros y cooperar con los demás. Ahora, según el proceso de aprendizaje. En la obra de Fernández podemos encontrar clasificadas las estrategias de aprendizaje en diferentes fases las cuales son los escalones que se van superando en el proceso de aprendizaje. Estas se dividen en 7 fases. La primera es la toma de conciencia en el proceso de aprendizaje de una lengua. En esta fase se deben tener presente las finalidades y los intereses, ya sean generales o personales, del por qué se aprende esta lengua, cómo se aprenden las lenguas y para qué sirven las actividades, ensayar con diferentes técnicas y utilizar recursos disponibles como televisión, libros e internet. La segunda fase es la motivación, actitud positiva y control de los elementos afectivos. Esta fase requiere estimular la confianza en la capacidad propia que se tiene de aprender la lengua. También requiere tener una actitud positiva ante el aprendizaje de esta misma y ante su cultura, perderle el miedo a los errores y aceptarlos como parte del proceso. También está controlar la ansiedad, mostrar el interés en superar las dificultades y tener afán de superación. La tercera fase es la planificación del trabajo. Esta fase requiere tomar iniciativa en la fijación de objetivos. También requiere reconocer los objetivos de las diferentes actividades. La cuarta fase va hacia la capacitación de lo nuevo. Esta fase implica activar o recordar los conocimientos y experiencias para así construir sobre ellos. También formular hipótesis acerca de la estructura o las estructuras que se van a utilizar o necesitar. Relacionar, comparar, adivinar o deducir partiendo de lo que ya se conoce. La quinta fase es la búsqueda, descubrimiento y contraste de hipótesis. Esta fase requiere observar modelos orales y escritos, también contrastar, corregir o verificar hipótesis que anteriormente ya se habían planteado, pedir explicaciones y aclaraciones y también comparar con la lengua materna o con otras que se conozcan. La fase número 6 es la práctica funcional y formal. Esta tiene que ver con la asimilación, retención y recuperación. Esto implica cosas como elaborar listas o resúmenes, llevar un cuaderno de notas, practicar en grupo o individualmente, crear situaciones para utilizar lo aprendido, entre otras. La penúltima fase es la conceptualización. Esta fase requiere llevar un diario de clase, también remodelar los sistemas propios de conocimiento con las nuevas aportaciones y reconocer y expresar las nuevas adquisiciones en síntesis, avisos, reglas, notas, etc.
Y vamos con la última fase, que es la de evaluación, autoevaluación y superación. Esta fase requiere controlar los errores, fijarse metas y procedimientos de superación. También comprobar los propios conocimientos y capacidades y autocorregirse, ya sea con los compañeros, con el profesor o con el uso de algún material didáctico. Y vamos con el último grupo, que es según la destreza comunicativa en la que intervienen. En esta se incluyen todas las estrategias que facilitan la comunicación, pero que según Fernández no se tienen en cuenta si son estrategias de aprendizaje o de comunicación, ya que ambas favorecen al aprendizaje, o más específicamente, ambas favorecen al aprendizaje que tiene como fin la comunicación. Esta clasificación es hecha por esta autora, que a su vez las divide en 3 grupos: de comprensión, de interacción y de expresión, y que a su vez cada una de estas tiene procesos de planeación, realización y evaluación. Ahora, mi reflexión ante la lúdica es que esta es una parte fundamental, súper importante del proceso de aprendizaje, ya sea de una lengua o de cualquier otra materia. Es un elemento que evoca una reacción positiva, creativa en las personas que la reciben, y el cual no permite que dicho conocimiento sea olvidado tan fácilmente, porque nos permite, por el medio de las herramientas, de los juegos, de las actividades, de todo esto, permite que simplemente el ser humano se apropie de ese conocimiento, que lo guarde en su memoria, no como algo memorizado, sino como una experiencia. Pienso que la lúdica está relacionada con las emociones, ¿sí? Hacen sentir a una persona, digamos, pasar de algo, digamos, una clase muy catedrática, muy aburrida, digámoslo así, a algo divertido. Y tengamos la edad que tengamos, a todos nos gusta volvernos a sentir como niños, porque yo creo que es la mejor época del ser humano. Entonces eso hace que nos devolvamos en el tiempo, ¿sí? La lúdica tiene ese impacto en los estudiantes y también en los profesores. Hablando de... Entonces, como lo dice Huizinga, nosotros debemos experimentar y desafiarnos en lo que nos gusta. En este caso les voy a hablar desde mi experiencia en 3 partes. Primera parte les voy a hablar tanto desde mi colegio, segunda parte desde mi trabajo, desde un call center, y desde tercera parte desde mi vivencia en Estados Unidos. Para comenzar, desde el colegio sí tuve la clase de inglés. Sin embargo, no le daba mucha importancia, cumplía con los deberes, pero yo no tuve esa conciencia a la hora de aprenderlo o qué beneficios me llevaría a futuro, lo cual fue mi primera etapa de conocer este lenguaje. Sin embargo, ya a futuro, a la hora de trabajar, que son los call centers, que ya son empresas que necesitan a gente bilingüe, básicamente yo me atreví a usar lo poco que me enseñaron en el colegio, a implementarlo en mi periodo laboral. Sí recuerdo que los primeros días sí fueron muy difíciles, porque yo no tenía el suficiente vocabulario o no sabía la forma de expresarme para construir un simple gesto, por así decirlo, o no me hacían entender. Y eso era aún que yo tenía un periodo de prácticas con el mismo grupo de personas. Todavía no había entrado en contacto con las personas de Estados Unidos que ya saben inglés y tienen un acento marcado, y mi acento todavía era muy latino en ese momento. Pero siempre me voy a recordar una frase que me dijeron allá, que es fake it until you make it, que es créetelo hasta poder hacerlo, hasta poder serlo, bien dicho. Y es eso. Yo empecé a practicarlo, empecé a implementarlo en cualquier momento de mi vida. En ese momento, casa, afuera, con mis amigos. Obviamente mis estrategias fueron oír música, ver televisión en inglés, leer en inglés, escribir en inglés. Todo esto con el fin de como
mi mente o mi cerebro se vaya adaptando a este lenguaje todo el tiempo hasta llegar al punto que yo debo pensar en inglés. De ahí llegó mi última etapa, que es en Estados Unidos. Conseguí un trabajo de campamento de verano, donde soy counselor de fitness y me toca enseñar a chicos a hacer fitness, todo el entrenamiento profesional que yo me encargo. Obviamente esta población, todos sabes inglés y te toca comunicarte en inglés sí o sí. Y yo diría que esto ya fue lo que me dio más confianza a la hora de hablar, aunque sea una forma de hablar básica, con el acento, me hacía entender. Y si se me dificultaba algo, preguntaba. Lo que quiero decir es que a último momento es... yo hasta toda mi vida educativa o toda mi experiencia, yo no tuve estrategias tanto por libros, tanto hacer cuestionarios, ni tanto hacer test. No, mi experiencia fue más vivida, fue a través del experimentar estímulos, tanto en el trabajo, tanto con personas, lo cual mejoró y me dio confianza a la hora de hablar inglés. Y esa fue mi experiencia educativa en cuanto al contacto del lenguaje en inglés. En cuanto a mi experiencia con el aprendizaje de inglés, recuerdo que no tuve clases de inglés en lo que fue mi primera infancia. En preescolar no tuve, estudiaba en un colegio público y no se interesaba mucho por esa parte. Ya comencé a recibir clases a partir de grado segundo de primaria y las clases eran un poco lúdicas. Se trataba de transcribir de libros, de transcribir del tablero y aprender cierto vocabulario. Ya en secundaria recuerdo una docente que sí utilizó una metodología distinta y nos llevaba a una sala de audiovisuales donde podíamos escuchar música en inglés, audios, hacer representaciones por medio de diálogos y diferentes formas haciendo el uso de las TICs. Ella nos llevaba 2 veces al mes a esa sala de audiovisuales y ahí nos cambiaba la forma de enseñanza. En cuanto a otra docente que recuerdo también en bachillerato, fue una docente que utilizó la metodología de el álbum de los sueños, en el cual nos permitió plasmar mediante imágenes y haciendo el uso del idioma inglés para fortalecer vocabulario los sueños que teníamos para nuestro futuro. Es un álbum que todavía conservo. También ya en la universidad, pues siento que las clases han sido como no diferentes, pues nos han puesto a estudiar cierto material y pues mediante quiz y bueno, pero no he recibido nunca una clase de inglés que diga que se utilizó una metodología, bueno, aparte de la que recuerdo de secundaria, que se utilizó una metodología como que hizo de pronto la clase más amena y más lúdica. Me gustaría y tengo las expectativas altas de aprender cómo utilizar la lúdica mediante la enseñanza de una segunda lengua para poder implementarla sobre todo en lo que estoy estudiando, que es la primera infancia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juliet Sierra y voy a hablarles un poco de mi experiencia bajo el aprendizaje de una lengua extranjera, pues en este caso el inglés. Bueno, yo estudié en mi básica primaria y mi bachillerato en el departamento de Boyacá. Bueno, en mi primaria la estudié pues en el campo y pues allí acceso a las clases de inglés no era algo que pues se diera en ese momento. Recibíamos alguna clase de inglés cada mes, cada 2 meses, era, vamos a decirlo así, como mucho. Y pues en sí el aprendizaje no era pues significativo, era solamente pues, o alguna, decirlo así, gramática conocida que pues ya sabemos que por lo general es el verbo to be o el verbo to have. Y ya.
Luego, en la básica, pues hasta noveno, estudié en otra institución y pues allí sí recibía clases de inglés, digamos, cada semana, pero pues no eran así lúdicas, no era algo de un aprendizaje significativo, solamente era pues más o menos como traducir textos en los cuales pues por lo general nosotros no, o por lo general no se aprende traduciendo, pues como decimos, cada idioma es más como de interpretarlo, ¿sí? Según el contexto en el cual nos estamos desarrollando o desenvolviendo. Y pues no era un aprendizaje lúdico bajo juegos, ¿no? Sino solamente aprender gramática y vocabulario, que quizás usas, ¿sí? Y no es que no se aprenda, sí se aprende algo, pero no es así significativo que tú digas, podemos usarlo en un contexto donde me hablen en inglés y yo le pueda responder pues a esa persona lo que me responde y bajo lo que me pregunta, perdón, y bajo lo que ella quiere pues que yo le responda. Ya décimo y 11 lo realicé en otro lugar, es bajo esa modalidad de una normal, una escuela normal superior, y pues allí igual, claro, el digamos más avanzado, pero digamos que la persona o el docente que me correspondió a mí en ese entonces pues no, no era esa persona o como, vamos a decirlo, divertida, que nos dijera vamos a hacer el inglés de esta forma, vamos a aprenderlo pues según esta metodología. Era más igual traducir y traducir textos bajo el uso de un diccionario. Quizás podíamos interpretarlo y entender bajo la traducción de las palabras lo que quería decir, lo que era o en sí nos quería transmitir ese texto, pero no era algo lúdico o divertido. Luego yo entré al programa de formación complementaria, en grado 12 y 13, como normalista superior, y pues allí tuvimos otra docente. Y claro, al tú ver como enseñanzas o lo que imparten aquí en estas instituciones didácticas, ¿no? Como dictas las ciencias naturales, las ciencias sociales y pues también por ende didáctica del inglés. Y pues hacer esto, didáctica del inglés, pues tuve que aprender algunas formas de enseñarlo de manera divertida y pues la docente que nos impartía la asignatura nos hizo pues como actividades lúdicas y recreativas que nos permitían pues verdaderamente adquirir un aprendizaje significativo. Y pues cuando íbamos a hacer nuestras prácticas en escuelas pequeñas del campo también, pues teníamos que ser así de creativos y dinámicos para enseñarles a nuestros estudiantes una lengua extranjera, aunque no fuésemos expertos, ¿no? Y en mis prácticas tuve que dictar inglés, tuve que enseñar en inglés y tuve que ser un poco creativa y dinámica para ello. Y pues agradezco, digamos, a este programa porque me enseñó un poco de cómo deben ser las clases de inglés didácticas y pues didácticas. Luego entré a otra universidad, salí de allí y pues allí también pues las actividades eran en esta universidad, las actividades también estudié así como acá a distancia, pero pues iba los sábados presencial y también eran pues un poco dinámicas porque pues debíamos era enseñarlo a nuestros compañeros como nosotros debemos enseñarlo a los estudiantes, ¿no? De forma divertida y dinámica. Después de un tiempo entré a un instituto y me trasladé a la ciudad de Bogotá y pues estudié en un instituto y pues también me agradaban las clases. La parte de la gramática que nos impartían dentro del instituto, duré un año, nos hacían ver la lengua como algo natural, ¿no? Entonces las clases eran como algo así, debates, vamos a decirlo, opinar bajo ciertas preguntas, bajo cierto tema y usar pues el vocabulario que tú estabas adquiriendo o la gramática que tú estabas adquiriendo hasta ese momento. Nos hacían juegos de mesa, juegos, qué opinas de, qué piensas tú acerca de, y pues era un poco divertido porque las clases eran grupos pequeños, éramos grupos máximo de 6 o 10 estudiantes, ya no podíamos haber más estudiantes y pues por lo general asistía a las clases en la mañana y eran 4, 3 estudiantes y pues te enfocaban mucho en ti, en tu aprendizaje y en tus falencias quizás respecto al idioma.
Y pues para mí pues ha sido, digamos, de niña la experiencia no fue muy grata, pero creciendo aprendí a amar el idioma. Nunca esperé o anhelé pues estar en una universidad aprendiendo inglés pues para enseñarlo. Y aquí en la universidad, hasta este momento, pues digamos que es un poco difícil dar una opinión acerca de cómo han sido las clases, pues porque es una universidad a distancia. Y digamos que las clases que tiene son contadas, vamos a decirlo así, y pues somos bastantes estudiantes, entonces la interacción a veces es un poco, digamos, un poco difícil la interacción, pues ya que es bajo una plataforma, bajo juegos en línea y todo eso, pues en algunas clases sí ha sido divertido, otras clases no me han parecido tan divertidas, pero creo que aquí prima más un poco como el aprendizaje autodidacta, ¿no? Y bajo eso, pues las clases virtuales no son como tan divertidas o tan significativas, ¿cierto? Y pues esa es mi experiencia bajo lo que yo he vivido digamos, bajo el aprendizaje de una nueva lengua, en este caso para mí. Y pues eso me ha ayudado, también soy docente en una institución y bajo todas esas experiencias he podido aprender o ver qué es lo que verdaderamente debo hacer como docente y qué es lo que no debo hacer como docente para enseñar a mis estudiantes. Muchas gracias. Los profesores. Hablando del proceso de educación, de todas mis clases cuando estaba en el colegio, de mis profesores, yo, bueno, fui muy afortunado de estar en colegios los cuales eh, tenían buenos recursos. Hablo de recursos materiales, de infraestructura, de ciertas editoriales de libros, ya sea de biología, matemáticas e inglés. No voy a decir que las clases siempre fueron lúdicas porque pues yo creo que en cierto modo hay ciertos temas que dan más pie a que se haga una actividad lúdica. No digo que todo tenga que ser súper lúdico todo el tiempo, pero sí hacer el intento de que se pueda hacer del aprendizaje una experiencia, más que digamos que pararse en frente de un tablero a hablar y hablarle a las personas, porque mucho de lo que nos hablan no lo retenemos a futuro. Pero pues sí, puedo resumir que sí tuve buena educación, gracias a Dios, buenos recursos a mi alcance, buenos maestros, buenos compañeros, y sí tuve un proceso lúdico. Sí recuerdo varias clases que todavía hasta el día de hoy las recuerdo con agrado, no solo de inglés sino de otras materias.